En este lugar, las voces del pasado aún susurran entre las sombras. Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, donde cada historia guarda un secreto y cada silencio esconde algo más. Si disfrutas de los relatos que erizan la piel y te hacen mirar 2 veces detrás de ti, te invito a suscribirte, dejar tu like y acompañarnos en este viaje entre lo real y lo desconocido. Gracias por seguir apoyando este proyecto, porque sin ustedes los ecos se apagarían en la oscuridad. A veces, las almas que parten de este mundo dejan asuntos pendientes, cargas tan pesadas que ni siquiera la muerte puede librarlas de ellas. Lo que voy a contarles ocurrió hace muchos años en Zacatecas, en esas calles empedradas donde las sombras parecen más oscuras y el silencio de la noche guarda secretos que pocos se atreven a imaginar. Esta es una historia real, documentada en los archivos del Templo de Santo Domingo, y aunque parezca imposible, sucedió tal como la voy a relatar. Era una noche fría en Zacatecas. El viento soplaba entre las calles del centro histórico, arrastrando hojas secas y levantando el polvo de siglos. Martín Esqueda, un sacerdote del Templo de Santo Domingo, acababa de acostarse después de un día agotador. Había cerrado los ojos apenas unos minutos cuando un sonido lo sobresaltó. Alguien estaba golpeando la puerta con desesperación, como si la vida misma dependiera de ello. Los golpes no cesaban. Eran insistentes, urgentes, casi violentos. Martín se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. ¿Quién podría necesitarlo a esas horas de la madrugada? Se puso la bata rápidamente y caminó descalzo por el pasillo frío del templo. Sus pasos resonaban en la oscuridad mientras se acercaba a la entrada. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire helado lo golpeó en el rostro. Frente a él había una mujer de aspecto humilde, completamente vestida de negro. Un rebozo oscuro le cubría la cabeza y parte del rostro, dejando ver apenas sus ojos hundidos y una expresión de angustia profunda. Su piel era pálida, casi gris, como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. La mujer lo miró con una intensidad que lo perturbó. Había algo extraño en su mirada, algo que no podía identificar pero que le provocaba un escalofrío en la espalda. Antes de que Martín pudiera decir algo, ella habló con voz débil y temblorosa. «Es un enfermo que tengo en casa, padre. Está muy grave. Vine a suplicarle que me acompañe para darle la última bendición. Por favor, no queda mucho tiempo». Martín asintió sin dudarlo. Era su deber como sacerdote atender a los moribundos, sin importar la hora. Se vistió apresuradamente, tomó los santos óleos y su estola morada, y salió con la mujer a la noche oscura de Zacatecas. Caminaron en silencio por las calles desiertas. El único sonido era el eco de sus pasos sobre las piedras antiguas. La luna apenas iluminaba el camino, y las farolas proyectaban sombras alargadas que parecían seguirlos. Martín intentó hacer conversación varias veces, pero la mujer solo respondía con monosílabos, siempre con la mirada fija al frente. Pasaron por la antigua Plaza de Toros, aquel lugar donde tantas historias de gloria y tragedia se habían vivido. El edificio circular se alzaba amenazante en la oscuridad, como un gigante dormido. Martín sintió un peso extraño en el pecho mientras lo rodeaban. El aire parecía más denso, más difícil de respirar. Siguieron caminando por callejones cada vez más estrechos y oscuros. El sacerdote no reconocía bien la zona. Habían llegado a una parte del centro que parecía olvidada por el tiempo, donde las casas se veían deterioradas y las puertas de madera estaban carcomidas por los años. Finalmente la mujer se detuvo frente a una puerta pequeña y desvencijada. Sacó una llave oxidada de entre los pliegues de su rebozo y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido largo y agudo que le puso los pelos de punta a Martín. Entraron a un cuarto diminuto y miserable. El olor a humedad y enfermedad era abrumador. En un rincón, apenas iluminado por una vela que la mujer encendió, había un catre viejo donde yacía un hombre. Su aspecto era terrible. La piel de su rostro estaba amarillenta y hundida. Los ojos vidriosos miraban al techo sin parpadear, y su respiración era un jadeo ronco y trabajoso. Parecía estar al borde de la muerte. «Padre»,
susurró el hombre con voz débil al verlo entrar. «Gracias por venir. Por favor, acérquese». Martín se aproximó al catre y se arrodilló junto al enfermo. La mujer se retiró a una esquina oscura del cuarto, donde se quedó inmóvil, observando en silencio. «Aquí estoy, hijo mío», dijo Martín con voz suave, tratando de transmitir calma. El hombre giró la cabeza con esfuerzo para mirarlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y una angustia profunda que traspasaba el alma. «Padre, antes de partir de este mundo necesito confesarme. He cometido actos terribles, cosas que me atormentan día y noche. No puedo irme sin antes limpiar mi conciencia. Por favor, escúcheme». Martín asintió y se quitó la estola morada que llevaba sobre la túnica. La colgó en una percha de madera que sobresalía de la pared, cerca del catre. Luego se sentó en una silla desvencijada junto al enfermo. «Te escucho, hijo mío. Cuéntame tus pecados y encontrarás el perdón que buscas». Lo que siguió fue una confesión larga y desgarradora. El hombre habló durante horas, relatando una vida llena de errores y malas decisiones. Había engañado, había robado, había causado daño a personas inocentes. Cada palabra salía entre lágrimas y sollozos ahogados. El arrepentimiento era genuino, profundo, casi palpable en el aire frío de aquella habitación. Martín lo escuchó con paciencia y compasión, como había hecho tantas veces antes. Pero había algo diferente esta noche. Sentía una presencia extraña en el cuarto, como si hubiera más almas presentes además de los 3 que podía ver. El aire parecía cargado de una energía pesada, opresiva. Cuando el hombre terminó su confesión, Martín le ofreció palabras de consuelo. Le habló del perdón divino, de la misericordia infinita, de la paz que encontraría al dejar este mundo con la conciencia limpia. Finalmente, le otorgó la absolución y le dio la bendición final. El enfermo cerró los ojos y una expresión de paz reemplazó la angustia en su rostro. «Gracias, padre. Ahora puedo descansar», murmuró con un suspiro. Martín se levantó, sintiéndose agotado. Miró hacia la esquina donde había estado la mujer, pero ya no estaba allí. Supuso que había salido del cuarto mientras él estaba concentrado en la confesión. Salió de la habitación y encontró a la mujer esperándolo afuera, todavía envuelta en su rebozo negro. Ella lo acompañó de regreso por las mismas calles oscuras, siempre en silencio. Cuando llegaron al templo, la mujer se despidió con una leve inclinación de cabeza y desapareció en la oscuridad antes de que Martín pudiera decir algo. El sacerdote entró al templo exhausto. Se dirigió a su habitación y se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse la ropa. En segundos, estaba profundamente dormido. A la mañana siguiente, Martín despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana de su habitación. Se levantó con pesadez, sintiendo el cansancio de la noche anterior en cada músculo de su cuerpo. Mientras se lavaba la cara, los recuerdos de aquella extraña visita nocturna volvieron a su mente. El enfermo, la mujer de negro, aquel cuarto miserable y oscuro. De pronto recordó algo importante: su estola. La había dejado colgada en la percha de aquella habitación. Tenía que recuperarla. Llamó a un monaguillo, un muchacho joven que ayudaba en el templo, y le explicó dónde había estado la noche anterior. Le dio indicaciones lo más precisas que pudo recordar y le pidió que fuera a buscar la estola. El muchacho asintió y salió de inmediato. Martín continuó con sus labores matutinas, celebrando misa y atendiendo a los feligreses que llegaban al templo. Pero su mente seguía pensando en aquella noche extraña. Había algo que no encajaba, algo que lo inquietaba sin que pudiera identificar exactamente qué era. Pasó 1 hora, luego 2. El monaguillo finalmente regresó, pero venía con las manos vacías y una expresión confundida en el rostro. «Padre Martín, fui al lugar que me indicó, pero nadie abrió la puerta. Toqué muchas veces, llamé, pero no hubo respuesta. Es como si no hubiera nadie en esa casa». Martín frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Quizás el muchacho se había equivocado de casa o no había insistido lo suficiente. Decidió enviar a alguien más, esta vez a un sacristán mayor, un hombre de más edad y experiencia. El sacristán salió con las mismas indicaciones. Martín esperó con impaciencia.
caminando de un lado a otro del templo. Algo en su interior le decía que algo estaba mal, muy mal. El sacristán tardó casi 1 hora en regresar, y cuando lo hizo, traía la misma historia. Nadie había abierto la puerta. Había llamado, había gritado, había esperado largo rato, pero el lugar parecía completamente abandonado. No se escuchaba ningún sonido desde el interior, ningún movimiento. Nada. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto era demasiado extraño. Decidió que tenía que ir él mismo a recuperar su estola. Necesitaba ver con sus propios ojos qué estaba sucediendo. Se puso su sotana y salió del templo bajo el sol brillante de mediodía. Las calles que la noche anterior habían parecido tan tenebrosas y amenazantes, ahora se veían normales bajo la luz del día. Pero Martín no podía sacudirse la sensación de inquietud que lo acompañaba. Siguió el mismo camino que había recorrido en la oscuridad. Pasó por la antigua plaza de toros, atravesó los callejones estrechos, hasta que llegó al lugar donde estaba seguro que había estado la noche anterior. Pero cuando se detuvo frente a la puerta, algo no estaba bien. La puerta se veía diferente, más vieja, más deteriorada. Tocó varias veces, llamó en voz alta, pero no hubo respuesta. El silencio era absoluto y perturbador. Intentó girar el picaporte, pero estaba cerrado con llave. Martín miró a su alrededor, buscando alguna señal de vida, algún vecino a quien preguntar. Finalmente vio a un hombre mayor sentado en el umbral de una casa cercana. «Disculpe, señor. ¿Sabe usted quién vive en esta casa? Necesito hablar con ellos urgentemente». El hombre lo miró con curiosidad y se levantó con dificultad acercándose. «¿En esa casa, padre? Pues nadie vive ahí. Lleva años abandonada. Desde que yo tengo memoria, y le aseguro que son muchos años, nadie ha vivido en ese lugar». Martín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso no podía ser cierto. Él había estado ahí la noche anterior. Había visto al enfermo. Había hablado con la mujer. «Le juro que anoche vine aquí a confesar a un enfermo. Una mujer vino a buscarme al templo y me trajo hasta aquí». El hombre lo miró con una mezcla de lástima y desconcierto. «Padre, le aseguro que eso no es posible. Esa casa está vacía desde hace muchísimos años. Pero si no me cree, puedo mostrárselo. Yo soy el dueño de esta propiedad». El anciano sacó un manojo de llaves viejas y oxidadas de su bolsillo. Buscó entre ellas hasta encontrar una en particular. Martín la reconoció de inmediato. Era idéntica a la llave que había usado la mujer de negro la noche anterior. El mismo óxido, la misma forma antigua. El dueño introdujo la llave en la cerradura y tuvo que forcejear un poco antes de que la puerta cediera con un crujido largo y siniestro. Cuando se abrió, una nube de polvo salió del interior, haciéndolos toser a ambos. Martín entró lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. La habitación estaba completamente cubierta de polvo y telarañas. Los muebles estaban ahí, el catre en el mismo lugar donde había visto al enfermo, la silla donde él se había sentado, pero todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo que claramente llevaba años acumulándose. Las telarañas colgaban del techo y cubrían las esquinas como cortinas grises. El aire olía a cerrado, a años de abandono y olvido. Era imposible, absolutamente imposible. Nadie había estado en esa habitación en muchísimo tiempo. Y sin embargo, Martín había estado ahí hacía menos de 12 horas. «Padre, ¿se encuentra bien?» «Se ve muy pálido», dijo el anciano con preocupación. Martín no podía hablar. Sus ojos recorrían la habitación, buscando alguna explicación, alguna señal de que no se estaba volviendo loco. Y entonces lo vio. En la pared, exactamente donde la había colgado la noche anterior, estaba su estola, la estola morada que había pertenecido a su padre. Colgaba de una percha de madera vieja y carcomida, completamente limpia, sin una mota de polvo, como si acabaran de colocarla ahí. Martín caminó hacia ella como en trance. La tomó con manos temblorosas. Estaba exactamente como la había dejado, intacta, real. No era una alucinación, no era un sueño. El anciano se acercó, mirando la estola con los ojos muy abiertos. «Pero, ¿cómo es posible?
Esa estola no estaba ahí. Yo conozco esta habitación. Vengo a revisarla cada cierto tiempo para asegurarme de que no haya problemas con la estructura. La última vez que vine, hace unos meses, no había nada colgado en esa pared. Martín sostuvo la estola contra su pecho, sintiendo que las piernas le flaqueaban. El anciano tuvo que sostenerlo para que no cayera. «Siéntese, padre. Parece que ha visto un fantasma». Y tal vez así era. Tal vez había visto dos. El dueño ayudó a Martín a salir de aquella habitación maldita. Una vez afuera, en la luz del sol, el sacerdote comenzó a recuperar un poco de color en el rostro, pero su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. El anciano cerró la puerta con llave y miró a Martín con expresión seria. «Padre, hay algo que debería saber. Hace muchos años, tal vez 30 o 40, en esa casa vivió una pareja, un hombre y su esposa. Eran gente muy pobre, humilde. El hombre había hecho cosas malas en su juventud, cosas de las que no me atrevo a hablar. Vivió atormentado por sus acciones hasta que cayó enfermo. Según cuentan, murió sin recibir la confesión de un sacerdote, porque en aquellos días no había nadie disponible en el templo cuando lo necesitaron. Su esposa intentó buscar ayuda, pero fue demasiado tarde. Él murió con la conciencia cargada de culpa, y ella murió poco después, de tristeza, dicen algunos. Martín escuchaba con la boca abierta, sintiendo cómo la verdad se revelaba ante él como un rayo de luz en la oscuridad. Desde entonces, esa casa ha estado abandonada. Nadie quiere vivir ahí. Dicen que está embrujada, que las almas de esa pareja siguen atrapadas, buscando la paz que nunca encontraron en vida. El sacerdote apretó la estola entre sus manos. Ahora todo tenía sentido. La mujer de negro, el enfermo moribundo, la confesión desgarradora. No había estado con personas vivas la noche anterior. Había estado con almas en pena, espíritus que llevaban décadas esperando la absolución que necesitaban para poder descansar. Martín regresó al templo de Santo Domingo caminando despacio, todavía en shock por lo vivido. Durante los días siguientes, oró intensamente por aquellas dos almas, pidiendo que encontraran la paz eterna que tanto habían buscado. Nunca volvió a ver a la mujer de negro ni al enfermo. La casa permaneció cerrada y abandonada, pero quienes pasaban por ahí juraban sentir una presencia diferente, más ligera, como si un peso se hubiera levantado del lugar. Martín guardó su estola con especial cuidado desde entonces, como un recordatorio de que la muerte no siempre es el final, y de que hay deudas que trascienden los límites entre este mundo y el otro. Algunas almas necesitan más que oraciones. Necesitan ser escuchadas, necesitan el perdón que no pudieron recibir en vida. Y esa noche, en las calles oscuras de Zacatecas, dos espíritus finalmente encontraron el descanso que habían estado buscando durante décadas, gracias a un sacerdote que tuvo el valor de responder al llamado de Ultratumba. Había una vez en lo que antes se conocía como la calle de la Merced, una mujer que todos temían. Su nombre era Marciana Castillo, y su sola presencia bastaba para que la gente cruzara al otro lado de la calle, con tal de no pasar cerca de ella. Su casa era diferente a todas las demás del barrio. Estaba apartada, como si el resto de las construcciones hubieran decidido alejarse de ella por voluntad propia. Lo más extraño era que no tenía ni una sola ventana. Ni una. Las paredes eran lisas, cerradas, como si quisieran mantener algo oculto en su interior. Pero arriba, en la azotea, había un torreón oscuro que se alzaba hacia el cielo. Alrededor de ese torreón, doña Marciana había esparcido cientos de pedazos de vidrio roto. Brillaban bajo la luz del sol como dientes afilados, amenazantes, listos para desgarrar la piel de cualquiera que intentara trepar hasta allá. Los vecinos decían que era una bruja, y no lo decían solo por chisme o por maldad. Tenían sus razones. Cada noche, cuando el sol se ocultaba y las calles quedaban sumidas en sombras, el torreón se iluminaba con una luz tenue y amarillenta, y de ese lugar salía un olor terrible, un hedor que se metía por las ventanas de las casas cercanas y enfermaba a la gente. Era un olor a podrido, a muerte, a cosas que no deberían existir. Pero eso no era todo. Doña Marciana tenía dinero, mucho dinero.
y nadie sabía de dónde lo sacaba. Algunos murmuraban que cambiaba monedas de oro de forma ilegal, que tenía tratos turbios con gente peligrosa. Otros, los más supersticiosos, aseguraban que había hecho un pacto con el mismo demonio y que ese era el precio de su fortuna. La mujer siempre vestía ropa muy fina. Usaba largos vestidos de seda que arrastraban por el suelo cuando caminaba, chales bordados con hilos dorados y tantas joyas que sus muñecas tintineaban con cada movimiento. Sus dedos, gordos y llenos de anillos, parecían garras cargadas de tesoros robados, pero por más elegante que fuera su ropa, su aspecto era horrible. Tenía la cara llena de cicatrices, como si algo la hubiera arañado hace mucho tiempo y las heridas nunca hubieran sanado bien. Sus ojos estaban siempre rojos, inyectados de sangre, y miraban con un odio profundo. Su cuerpo era deforme, encorvado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros, y su alma era tan fea como su rostro. Doña Marciana nunca ayudaba a nadie. Si alguien le pedía limosna, cerraba la puerta en su cara. Si un vecino necesitaba auxilio, ella miraba hacia otro lado. Casi nunca salía de su casa porque despreciaba a la gente, y la gente a su vez le tenía un miedo terrible. Pero lo que más aterrorizaba a todos era su mascota, un mono negro como la noche más oscura, con ojos brillantes y malvados. El animal vivía con ella en esa casa sin ventanas y sus chillidos se escuchaban a todas horas. Eran sonidos agudos, desgarradores, que helaban la sangre de quien los oía. Algunos decían que el mono no era un animal común, que tenía algo de demoníaco, algo que no era de este mundo. Los niños del barrio corrían despavoridos cuando veían pasar a doña Marciana con su mono sobre el hombro. Las madres cerraban las puertas con llave y se persignaban. Los hombres más valientes bajaban la mirada cuando ella pasaba, porque nadie quería provocar su ira, y así pasaron los años. La bruja vivía en su casa maldita, y el barrio aprendió a convivir con ese miedo constante, con esa sensación de que algo malo habitaba entre ellos. Hasta que un día, todo cambió. Una tarde, cuando ya empezaba a oscurecer, una mujer joven llegó al callejón. Venía de lejos. Eso se notaba en su ropa gastada y en el polvo que cubría sus zapatos. En sus brazos cargaba a un bebé pequeño, envuelto en una manta raída. La mujer tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y su rostro mostraba marcas de golpes recientes. Había huido, escapado de un marido que la golpeaba, que la trataba peor que a un animal. No tenía a dónde ir, no tenía familia, no tenía amigos. Y en su desesperación, al ver aquella casa grande y apartada, pensó que tal vez, solo tal vez, la dueña tendría piedad de ella. No sabía quién era doña Marciana. No conocía su terrible reputación. Con el bebé apretado contra su pecho, la mujer tocó la puerta. Una vez, 2 veces, 3 veces. Pasaron varios minutos. El silencio era absoluto. Luego, desde adentro, se escuchó el chirrido de una cerradura oxidada. La puerta se abrió apenas una rendija, y por ella asomó el rostro cicatrizado de la bruja. La mujer, con voz temblorosa, le explicó su situación. Le rogó que la dejara quedarse solo una noche, que al día siguiente se iría sin causar molestias. El bebé empezó a llorar, como si presintiera algo malo. Doña Marciana la miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos rojos recorrieron a la mujer de pies a cabeza, evaluándola, calculando. Finalmente, sin decir una palabra, abrió la puerta por completo y se hizo a un lado. La mujer entró, agradecida, sin imaginar que acababa de cruzar el umbral de su propia perdición. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, y desde algún lugar dentro de la casa se escuchó el chillido agudo del mono negro. Esa fue la última vez que alguien vio a aquella mujer con vida. Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a salir, un grito desgarrador recorrió el callejón. Una de las vecinas había salido temprano a barrer su entrada, y fue ella quien lo vio primero. Ahí, tirada en medio de la calle, estaba la mujer que había llegado el día anterior. Yacía boca arriba, con los ojos abiertos como platos, mirando hacia el cielo con una expresión de terror absoluto.
Su boca estaba congelada en un grito silencioso, como si hubiera visto algo tan horrible que ni siquiera había tenido tiempo de gritar. Su piel estaba llena de arañazos profundos, marcas rojas que iban desde su cara hasta sus brazos, como si algo la hubiera atacado con furia. Los vecinos supieron de inmediato de dónde venían esas heridas. El mono. El maldito mono de doña Marciana. Pero lo peor, lo que hizo que todos sintieran un escalofrío que les llegó hasta los huesos, fue que el bebé no estaba por ningún lado. La manta en la que venía envuelto apareció hecha pedazos junto al cuerpo de su madre, pero del pequeño no había ni rastro. Nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra, o como si algo peor le hubiera sucedido. La noticia corrió como pólvora por todo el barrio. La gente salió de sus casas, furiosa, indignada, con un odio que había estado contenido durante años. Ya era suficiente. Ya habían soportado bastante a esa bruja maldita. Todos querían hacer justicia. Los hombres buscaron piedras, palos, cualquier cosa que pudieran usar. Las mujeres gritaban exigiendo que alguien hiciera algo. Pero doña Marciana no salía de su casa. La puerta permanecía cerrada, como siempre. Entonces alguien tuvo una idea. Si la bruja no quería salir, harían que se arrepintiera de quedarse adentro. Los vecinos comenzaron a traer bolsas de basura, desperdicios, todo lo que pudieran encontrar. Las amontonaron frente a su puerta, bloqueándola por completo. Y cada día traían más. Y más. El hedor era insoportable. Las moscas se multiplicaban por miles. Pero nadie del servicio de limpieza se atrevía a acercarse a recoger esa basura. Todos sabían de quién era esa casa, y nadie quería meterse con la bruja del callejón. Doña Marciana estaba atrapada, prisionera en su propia casa, y con cada día que pasaba su furia crecía. Pasaron las semanas. El callejón entero apestaba, pero los vecinos aguantaban satisfechos de saber que la bruja sufría allá adentro. Hasta que llegó aquella noche. Era una madrugada sin luna. Todo estaba oscuro, silencioso. La gente dormía profundamente después de días de tensión. De pronto, un estruendo terrible sacudió el callejón. Fue como si el cielo mismo se hubiera partido en dos. La gente saltó de sus camas aterrorizada. Cuando miraron hacia la casa de doña Marciana no podían creer lo que veían. Del torreón salían llamas enormes. Pero no eran llamas normales. Eran rojas, sí, pero también había lenguas de fuego azules que danzaban entre las rojas, como si dos tipos de fuego pelearan entre sí. Las llamas subían altísimas, iluminando todo el callejón con una luz fantasmal. Y el calor era tan intenso que se sentía desde las casas vecinas. Los cristales de las ventanas comenzaron a agrietarse. El aire mismo parecía arder. Algunos se acercaron un poco, pero enseguida retrocedieron. Nadie quiso ayudar. Nadie movió un dedo para tratar de apagar el fuego. Un vecino anciano se santiguó y dijo lo que todos pensaban. Es el demonio que viene por ella. Se lo tiene bien merecido por todo lo que ha hecho. Y todos asintieron, viendo cómo la casa de la bruja se consumía en llamas. El fuego duró toda la noche. No se apagó hasta que el sol salió por el horizonte. Para entonces gran parte de la casa estaba destruida. Las paredes humeaban, el techo se había derrumbado. Pero el torreón, aunque dañado, seguía en pie. Cuando por fin se atrevieron a acercarse, encontraron a doña Marciana, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba en el torreón, carbonizado, negro como el carbón. Estaba sentada en lo que parecía haber sido una silla, como si hubiera estado realizando algún ritual cuando el fuego la alcanzó. Y sobre ella, completamente vivo, estaba el mono. El animal saltaba de un lado a otro sobre el cuerpo quemado de su dueña. Chillaba con una furia desquiciante, mostrando los dientes, con los ojos inyectados en sangre. Parecía haber enloquecido por completo. 2 hombres del barrio intentaron capturarlo. Trajeron un lazo largo y después de varios intentos lograron echárselo al cuello. Pero el mono se resistía con una fuerza antinatural. Se retorcía, daba vueltas, apretaba el lazo sin darse cuenta, y de pronto, en un último giro violento, el nudo se cerró. El mono cayó al suelo, quieto. Se había ahorcado él mismo. Un silencio espeso cubrió el lugar. Nadie habló.
Todos miraban el cuerpo del animal tendido junto a los restos de la bruja. Nunca supieron qué había causado aquella explosión. Algunos dijeron que doña Marciana había estado haciendo hechicería y que algo salió mal. Otros juraban que había sido un castigo divino. Los más supersticiosos aseguraban que el diablo mismo había venido a reclamar lo que le pertenecía. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo explicar las llamas azules. Desde ese día la calle cambió de nombre. Ya no se llamaba Calle de la Merced. Ahora todos la conocían como el Callejón del Mono Prieto. Y aunque derribaron lo que quedaba de la casa maldita, aunque construyeron otras viviendas en ese terreno, la gente del barrio nunca olvidó lo que pasó ahí. Dicen que en las noches sin luna, cuando todo está oscuro y silencioso, todavía se pueden escuchar los chillidos de un mono, un sonido agudo, desgarrador, que viene de ninguna parte y de todas partes a la vez. Y dicen también que si te quedas muy quieto, si prestas atención, puedes oler ese hedor nauseabundo que salía del torreón, un olor a podrido, a muerte, a brujería. Los ancianos del lugar les advierten a los jóvenes que nunca pasen por ese callejón de noche, porque aunque la bruja y su mono murieron hace ya muchos años, hay cosas que no mueren del todo. Hay maldades que se quedan pegadas a la tierra, esperando, y en el callejón del Mono Prieto algo sigue esperando. Hay historias que el tiempo no puede borrar, y esta es una de ellas. Sucedió hace muchos años, cuando Querétaro apenas comenzaba a crecer, cuando las calles eran de piedra y las casonas guardaban secretos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Todo empezó con la llegada de una pareja que venía desde muy lejos, desde Zacatecas. Él era un hombre de negocios, dedicado por completo a las minas que abundaban en la región. Ella, su esposa, era una mujer de belleza extraña, de esas que llamaban la atención apenas cruzaban la calle. Llegaron con dinero suficiente para comprar una de las casas más grandes del centro, una casona de 2 pisos con un balcón amplio que daba a la calle principal. Al principio, todo parecía ir bien. Los vecinos los veían pasar juntos los domingos después de misa, siempre bien vestidos, siempre sonriendo. Pero las apariencias engañan, y detrás de esas paredes gruesas de cantera, algo oscuro comenzaba a gestarse. Él pasaba días enteros fuera de casa, revisando las minas, haciendo negocios, contando monedas. Ella se quedaba sola, rodeada de sirvientes, aburrida en aquella casona enorme que resonaba con cada paso. Y fue precisamente en esa soledad donde todo comenzó a torcerse. Entre los empleados había un joven, apenas unos años menor que ella. Era callado, trabajador, de esos que pasan desapercibidos, pero ella lo notó, y él la notó a ella. Las miradas se volvieron más largas, las conversaciones más frecuentes, hasta que lo prohibido se volvió cotidiano. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó todo, pero los otros sirvientes empezaron a darse cuenta. Veían cómo ella lo buscaba con cualquier pretexto, cómo él se quedaba hasta tarde, cuando todos los demás ya se habían ido. Las puertas que se cerraban con llave a media tarde, las risas ahogadas que venían de las habitaciones del fondo. La mujer se fue transformando. Ya no sonreía en las misas, ya no salía a caminar por las tardes. Solo esperaba a que su esposo se fuera para poder estar con el otro, para poder vivir esa mentira que la consumía cada vez más. Se volvió diferente, distante, como si algo dentro de ella se hubiera roto sin remedio. Y entonces llegó aquella noche, una noche como cualquier otra, o eso parecía. El esposo llegó tarde del trabajo, cansado como siempre, sin sospechar nada. Cenó en silencio mientras ella lo observaba desde el otro lado de la mesa con ojos que ya no eran los mismos. Él subió a la habitación, se quitó las botas y se dispuso a dormir. Pero esa noche no iba a dormir. Esa noche, ella entró al cuarto con algo brillante entre las manos. Y lo que pasó después fue tan rápido, tan brutal, que ni siquiera él tuvo tiempo de gritar. El silencio volvió a la casona, pero era un silencio diferente, pesado, enfermo. Al día siguiente, los sirvientes preguntaron por el patrón. «Se fue de viaje»,
dijo ella con una calma que helaba la sangre. Tenía negocios urgentes en el norte. No sé cuándo volverá. Pero su mirada no coincidía con sus palabras. Había algo en sus ojos, algo que hacía que la gente prefiriera no hacer más preguntas. Días después, algunos vecinos notaron un olor extraño que venía del patio. Otros juraban haber visto a la mujer cavando sola una noche, a la luz de una lámpara, con las manos llenas de tierra. Pero nadie se atrevió a investigar. En esa época, uno no se metía en los asuntos de los demás, especialmente si tenían dinero. Pasaron las semanas y el esposo nunca regresó. La mujer siguió viviendo en la casona, ahora más libre que nunca, sin tener que esconderse. Ella y el joven sirviente ya no disimulaban. Se les veía juntos a todas horas, actuando como si fueran los dueños de la casa, como si nada malo hubiera pasado. Pero la gente habla. La gente siempre habla. Los rumores se extendieron como fuego por toda la ciudad. Dicen que ella lo desapareció, murmuraban las señoras en el mercado. Dicen que está enterrado en algún lugar de esa casa, decían los hombres en las cantinas. Esa mujer de Zacatecas está poseída por algo malo, aseguraban los más viejos. Y ella lo sabía. Escuchaba los murmullos cuando pasaba por la calle. Veía cómo la gente se apartaba de su camino. Sentía las miradas de juicio clavadas en su espalda. Al principio lo ignoró, pero los rumores no paraban. Cada día eran más fuertes, más insistentes, más peligrosos. Entonces algo cambió en ella otra vez. La paranoia la fue consumiendo poco a poco. Empezó a pensar que el joven también hablaría, que no podría mantener el secreto, que eventualmente confesaría todo. Y esa idea la atormentaba día y noche. No la dejaba dormir. No la dejaba pensar en nada más. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, ella lo llamó. Le dijo que necesitaba su ayuda con algo en el patio, algo pesado que no podía mover sola. Él bajó sin sospechar nada, confiado, enamorado todavía de aquella mujer que lo había sacado de su vida simple, para meterlo en un mundo de secretos y pasiones prohibidas. Pero cuando llegó al patio, cuando se agachó para ver qué era lo que supuestamente necesitaba mover, sintió algo frío en la espalda, algo que atravesó la tela de su camisa, algo que le quitó el aire de los pulmones en un instante. Cayó de rodillas, sin entender qué había pasado, y lo último que vio fue la mirada vacía de ella, parada frente a él con las manos manchadas. Esa noche, ella cavó otro hoyo en el patio. Esta vez le costó más trabajo, porque estaba sola, porque ya no había nadie que la ayudara. Tardó horas, hasta que sus manos sangraron, hasta que la luna estuvo en lo más alto del cielo. Y cuando terminó, volvió a entrar a la casa como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en la casona. El aire se sentía más pesado, más frío, como si las paredes mismas supieran lo que había ocurrido. Los otros sirvientes renunciaron uno por uno, sin dar explicaciones, simplemente no volvían. Y ella se quedó completamente sola en aquella casa enorme, rodeada únicamente por el silencio y por los fantasmas de lo que había hecho. Pasaron algunos días más, días extraños, días en los que ella apenas salía de su habitación. Los vecinos decían que la habían visto hablando sola en el balcón, riéndose sin razón, llorando a medianoche. Algunos juraban haber escuchado voces que venían de la casona, voces de hombres que discutían, que gritaban, aunque todos sabían que ella estaba sola. Y entonces, una mañana, la encontraron. Fue una vecina la que se atrevió a entrar después de varios días sin verla salir. Subió las escaleras llamándola, preocupada de que algo le hubiera pasado. Y ahí estaba ella, en el piso de su propia habitación, con la misma herida que ella misma había causado a los otros dos. Nadie supo nunca quién fue. Algunos dijeron que se lo hizo ella misma, consumida por la culpa y la locura. Otros aseguraron que fueron los espíritus de los hombres que había dejado bajo la tierra del patio, que habían venido a cobrar venganza, y hubo quienes dijeron que fue alguien más, alguien que conocía sus secretos y decidió hacerle justicia. Cuando las autoridades llegaron, encontraron todo.
Cavaron en el patio siguiendo el olor y las marcas de tierra removida, y ahí estaban ellos dos, uno al lado del otro, como si la tierra misma los hubiera reunido para siempre. La ciudad entera se estremeció cuando la verdad salió a la luz. Nadie podía creer que aquella mujer elegante que había llegado de Zacatecas fuera capaz de algo así. La gente, enfurecida y aterrada, decidió que su cuerpo no merecía un entierro digno. Querían que todos vieran lo que le pasaba a quienes cometían actos tan terribles. Así que la colgaron del balcón de su propia casa, ese mismo balcón desde donde ella solía ver pasar a la gente, como una advertencia para cualquiera que pasara por ahí. Dicen que estuvo ahí durante días, hasta que las autoridades finalmente ordenaron bajarla. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La casona había quedado marcada para siempre. Desde aquella época, nadie quiso volver a vivir ahí. La casa permaneció vacía durante años, con las ventanas rotas y las puertas cerradas con candados oxidados. Los niños se atrevían unos a otros a acercarse, pero nadie llegaba más allá de la entrada. Porque por las noches, decían, se escuchaban cosas, gritos de mujer que venían de las habitaciones vacías, pasos que subían y bajaban las escaleras cuando no había nadie adentro. El sonido de algo pesado siendo arrastrado por el patio, como si alguien estuviera cavando, una y otra vez, sin descanso. Y en el balcón, esa sombra, siempre en el balcón, una figura oscura que se asomaba a la calle, que miraba hacia abajo como si estuviera esperando algo, o a alguien. Algunos decían que era ella, que seguía ahí, incapaz de irse, condenada a repetir eternamente sus últimos días de vida. Otros decían que eran los tres, atrapados juntos en esa casa, en un ciclo sin fin de traición y venganza. Con el tiempo, la casona se convirtió en museo. Trataron de limpiarla, de darle una nueva historia, de hacerla un lugar turístico donde la gente pudiera aprender sobre la época colonial. Pero las cosas extrañas nunca pararon. Los guardias nocturnos renunciaban después de una sola noche. Los visitantes salían corriendo sin explicación. Las cámaras dejaban de funcionar sin razón aparente. Hasta el día de hoy, quienes trabajan ahí saben que no están solos. Escuchan los ruidos, ven las sombras, sienten el frío repentino que baja por las escaleras sin previo aviso. Y todos, absolutamente todos, evitan el balcón cuando cae la noche, porque ahí sigue ella, la Zacatecana, asomándose entre las sombras, esperando algo que nunca llegará, atrapada para siempre en la casa donde lo perdió todo, donde destruyó todo, donde se convirtió en la leyenda más oscura de Querétaro. Y si alguna vez pasas por ahí de noche y ves una sombra en ese balcón, no te detengas a mirar, porque dicen que si la ves directamente a los ojos, ella te verá a ti también, y entonces ya no podrás olvidarla nunca. Esa es la historia de la Zacatecana, una historia de amor enfermo, de traición, de secretos enterrados que nunca pudieron descansar en paz. Una historia que sigue viva, esperando en las sombras, recordándonos que algunas acciones tienen consecuencias que ni siquiera la distancia puede borrar.